A veces las mejores cosas de la vida llegan a nosotros de manera inesperada, sin que haya ningún plan de por medio. ¿Quién no se acuerda de la hermosa historia de Hachi, este perrito que esperó a su dueño durante 9 años a que apareciera? Esta historia además es bastante triste porque durante esos 9 años, ¿se imaginan ustedes todo lo que habrá sufrido Hachi esperando día tras día a que Parker, su amigo, su dueño, apareciera, y al ver que todos llegaban a la estación y nunca aparecía su dueño? Pero ¿cómo fue que Hachi apareció en la vida del profesor? Recapitulando un poco, la historia nos cuenta que en una ocasión que el profesor regresaba de un viaje que había realizado, se encuentra a un perrito merodeando, deambulando por ahí, perdido en la estación de trenes. Y como nadie quería hacerse cargo de él, entonces él lo lleva a su casa con la idea de entregarlo posteriormente a sus dueños. Sin embargo, con el curso del tiempo no aparecía nadie a reclamar por Hachi. Entonces él se va encariñando, va jugueteando, va conociéndolo más, va compartiendo cosas con él y se va encariñando. Lo mismo sucede con su esposa y con su hija. Entonces posteriormente, como nadie lo reclamaba, decidieron quedárselo porque ya se habían encariñado bastante con la mascotita. Un hecho interesante que nos cuenta la historia también, que es muy importante, es el hecho de que el profesor quería jugar con Hachi lanzándole la pelotita, ¿no? Como usualmente se hace. Le lanzaba la pelotita y esperaba que él se la trajera de regreso. Pero Hachi nunca quería jugar con la pelotita, nunca le hizo caso. Pero este hecho termina siendo bastante importante más adelante, luego de que Hachi ya había crecido, pues no, ya habían pasado más de 1 año juntos, de tantas vivencias, de tantas experiencias, de tanto cariño que había surgido entre ellos. Ocurre que en una ocasión el profesor se va a su trabajo a dictar clases como usualmente lo hacía, como siempre lo hacía, como todos los días lo hacía. Sin embargo, en esa mañana Hachi estaba intranquilo, estaba un poco nervioso, estaba intranquilo, comportándose de una manera rara, diferente a lo que usualmente hacía. Entonces el profesor, a pesar de eso, pues obviamente no le hizo caso, pensó que simplemente Hachi quería juguetear con él y no quería que se vaya, y se termina yendo, pues no, termina saliendo de su casa para dirigirse a su centro de trabajo. Sin embargo, cuando él se estaba yendo, al poco rato Hachi se escapa de la casa, corre tras él y le da el alcance. El profesor nota su presencia, nota la presencia de Hachi y entonces se baja, juguetea un poco con él, lo abraza, se sonríe en todo, y hasta por primera vez, Hachi juega con la pelotita. Había llevado la pelotita, en su boca la había llevado hasta allá, y el profesor le quitó la pelotita, se la aventaba y Hachi se la traía. Entonces era algo totalmente extraño, y esto emocionó tremendamente al profesor, que incluso le comentaba a sus amigos que era la primera vez que Hachi hacía ese tipo de cosas, la primera vez que Hachi jugaba con la pelotita. Luego de este evento, lamentablemente se despiden, tenían que hacerlo, y el profesor termina sucumbiendo en su trabajo de un paro al corazón, ¿no? Termina falleciendo. Entonces ya nunca más pudo regresar a despedirse de alguna otra manera de Hachi, ¿no? La última vez que se vieron, ese abrazo, esos jugueteos que hicieron, eso fue la despedida entre ambos. Desde ese momento, lamentablemente, no se volvieron a ver nunca más. Pero Hachi no podía entender eso, no podía saber lo que había sucedido, ¿no? Y entonces terminó esperándolo durante 9 años, durante toda su vida hasta el fin de su existencia. Ahora, reflexionando un poco sobre esta historia, recordemos que en un inicio el profesor no quería quedarse con Hachi, ¿no? Él estaba acostumbrado a vivir una vida tranquila junto a su esposa, los dos solos, no tenía mayores amigos, el profesor tampoco, ¿no? Y bueno, no tenía amigos con quien compartir de la manera que terminó haciéndolo con Hachi. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿quién terminó ganando más en esta relación? ¿Quién terminó rescatando a quién en esta relación? ¿El profesor a Hachi de las calles o Hachi al profesor de su soledad, ¿no? De su tristeza de repente, ¿no? Porque quién sabe cómo se sentía por dentro. Recordemos que cuando el profesor se encariña con Hachi, lo adopta, comienza a juguetear con él, es como si Hachi hubiese estado jugando con un niño, ¿no? El profesor corría, le lanzaba la pelotita y jugaba como si se tratase de un niño más. Definitivamente Hachi le trajo bastante alegría, bastante compañía a la vida del profesor. Entonces yo pienso que quien más ganó en esta relación fue el profesor, y más aún si tenemos en cuenta el triste final de este pobre perrito, ¿verdad? Imagínense esperar tantos años a que la persona a la que más quieres, a la que más amas,
regrese y que nunca regrese. O sea, ¿te imaginas esperar día tras día, desde la mañana hasta la noche, desde la mañana hasta la noche? El sufrimiento que debe haber sentido el pobre perrito, ¿no? Ahora, este evento no es uno más cualquiera, no es una historia más, no es una película más. Este evento fue algo que verdaderamente ocurrió en Japón, en la estación de trenes de Shibuya. De hecho, actualmente hay una estatua de bronce en honor a Hachiko, en la estación de trenes de Shibuya. Es importante reflexionar en torno a esta triste historia, esta conmovedora historia, para darnos cuenta del amor tan inmenso que una mascota puede llegar a sentir por nosotros. Si ustedes tienen una mascota en casa, cuídenla, valórenla y aprovechen al máximo el tiempo que tienen con ellos, porque ellos se van a terminar yendo antes que nosotros y en ese momento seguramente los vamos a extrañar con todo el corazón. Vamos a querer regresar el tiempo atrás para jugar con ellos, para darles el cariño, la atención que de repente no les dimos en su momento, ¿no? Entonces, no esperemos a que lleguen esa situación, a que lleguemos a esa situación y entonces jugueteemos un rato con nuestras mascotas. Ahí tírense al piso, jueguen con ellos, diviértanse, valoren todo el cariño totalmente desinteresado que nos brindan nuestras mascotitas. Yo creo que nadie nos va a querer tanto como estos pequeñines, así que valoren eso.